Bien, entonces una vez que tenemos definida tanto la arquitectura de la red como los parámetros de entrenamiento y de compilación, lo que vamos a hacer es ver el resultado. Esto va a haber corrido durante unos segundos y nos va recuerden que pusimos 100 épocas. Y bueno, son 60 datos, pero para fijar ideas pensemos que eran 64. Es como en cada una de estas 100 épocas que duró el entrenamiento. En realidad tuvo del orden de 4 mini batch para actualizar los pesos de la red en cada una de estas épocas. Así que si bien recorrimos 100 veces el conjunto, el dataset, como en cada una de estas épocas actualizamos 4 veces los pesos, hubo un equivalente de 400 actualizaciones de estos 769 pesos de la red. Y lo que podemos ver es, tanto para la función de pérdida elegida como para la métrica elegida, que están valores muy parecidos, lo que podemos ver es cómo conforme fue avanzando el entrenamiento, fueron avanzando las épocas, podemos ver en rojo, con la muestra de entrenamiento, cómo fue cambiando la pérdida y la métrica que elegimos para ver. Y también podemos ver lo mismo con el dataset de testeo. Esto se vuelve muy interesante cuando uno tiene un gran conjunto de datos y puede correr el riesgo de tener overfitting. Es interesante poder ver en el mismo gráfico, y Keras lo hace por default, cómo es la evolución conforme se va entrenando la red de la pérdida tanto en entrenamiento como en la muestra de testeo. En rojo, repito, es la de entrenamiento y en verde es la de testeo. La situación particular de por qué en algunos casos, y en este caso ocurre, uno puede ver que las pérdidas de entrenamiento son mayores que la de testeo. Eso ocurre por algunas particularidades de cómo Keras entrena los modelos y qué es lo que muestra. Son básicamente dos cuestiones. Porque uno siempre estaría esperando que en testeo el error sea más grande que en el entrenamiento. Pero no es el caso. ¿Por qué? Primero porque Keras lo que hace es las pérdidas que muestra en entrenamiento no es solamente la pérdida, sino que es la pérdida más la regularización que hemos sumado. Ya recuerden que la regularización lo que hace es aumentar la pérdida. Entonces, ya de por sí, en el entrenamiento la pérdida tiene un componente más grande, que es la penalización por el tamaño, por ejemplo, por L2 de los coeficientes. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que en realidad se calcula distinto la pérdida. La pérdida de entrenamiento se va calculando en cada época. La pérdida, el puntito representa la pérdida promedio que tuvo cada evaluación de cada uno de los mini batch que participaron en esa época. En tanto que en testeo simplemente se evalúa cuando terminó la época con el último peso actualizado, cómo es el comportamiento en la muestra de testeo. Y eso hace también que este número en general sea bastante más grande que este. Entonces, en general, sobre todo en los primeros pasos, puede haber esta situación de que en entrenamiento sea más grande la pérdida que en testeo. Pero después, cuando esto avanza, esto no debiera ocurrir y deberían parecerse bastante los dos valores. Si no hay overfitting, por supuesto. Sin embargo, esto no importa tanto, esta discrepancia, porque estos gráficos no están tanto diseñados para que uno vea qué pasa en términos de testeo. Lo importante de estos gráficos es ver cómo, conforme va aumentando, conforme va iterando, vamos pasando las épocas, cómo vamos disminuyendo la función de pérdida. Y a partir de qué punto ya las actualizaciones de la estructura de pesos no dan ningún resultado. Entonces uno puede ver que a partir de 30, 40 épocas ya no hay ningún cambio ni en la métrica del mean square error, ni tampoco en la pérdida, del MAE, ni en la pérdida del mean square error. Eso quiere decir que de alguna manera el entrenamiento convergió a un resultado estable. ¿Y cómo es ese resultado que obtenemos? Y este es el resultado final de cómo es la predicción de esta red neuronal con estos últimos pesos obtenidos. Si los superponemos la predicción a los datos, podemos ver cómo es la curva obtenida. Que si lo miran con detalle se dan cuenta que estrictamente no es una curva. ¿Y por qué no es una curva? Justamente porque esta función no es otra cosa que una composición muy básica de funciones lineales partidas. Porque decidimos una función de activación que es una ReLU. Por lo cual, cuando yo compongo, si yo escribiera cómo es mi función en términos de las funciones de activación de ReLU, vería que termina siendo una funciones lineales a pedazos, que es lo que estamos viendo acá. Termina siendo una función continua lineal a pedazos.
Pero, sin embargo, vemos que el ajuste es razonablemente bueno. Es interesante también notar que es poca la libertad en la práctica, que la expresividad que la red está utilizando para ajustar a los datos. El ajuste es bueno, pero fíjense que no ha atendido al overfitting. De hecho, es muy parsimonioso el resultado y tiene quizá unos pocos puntos de cambio lineales de esta función lineal partida, esta red final. Pese a que es una red que tiene su cantidad de parámetros, 769 está completamente sobredimensionado comparado con la cantidad de observaciones con las cuales fue entrenado, que es 60. Entonces, esto es un ejemplo muy bonito de cómo un modelo que está completamente sobreparametrizado, hay un orden de magnitud de diferencia entre la cantidad de parámetros que tienen que entrenar comparado con la cantidad de información. El resultado de la red neuronal se ve que es muy suave y muy parsimonioso.